Educación Financiera BBVA presenta. Peras y manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Peras y Manzanas. Y bueno, no nos queda de otra, obviamente, más que hablar del Premio Nobel en Economía, que por cierto, no es Nobel, pero bueno, esa es otra historia que en algún otro momento le dedicaremos a Peras y Manzanas, hablar de por qué el Premio Nobel de Economía no es Premio Nobel, sino que lo da el Banco Central de Suecia y se llama el Premio del Banco Central de Suecia en Ciencias Económicas. Y este año, ese premio que le decimos Nobel se otorgó simultáneamente a 3 economistas, a Joel Mokyr, a Philippe Aghion y a Peter Hewitt. Y la idea a través de la cual, o por la razón por la que se les dio este premio, es por haber explicado el crecimiento económico que es impulsado por la innovación. Y la verdad es que de repente suena como cuasi evidente, ¿no? Decir, pues sí, la innovación es lo que genera crecimiento económico, pero quizás eso es pues precisamente por estudios como los que se han realizado, como los que realizaron estos 3 economistas, que los hicieron pues los acreedores a este premio. Hoy quiero hablar del trabajo de los 3 economistas, pero en particular quiero hablar del trabajo de Philippe Aghion. Y para eso hoy está con nosotros Raimundo Durán, a quien ustedes no conocen en Peras y Manzanas, pero se los voy a presentar. Raimundo Durán es economista y financiero por el TEC de Monterrey, es maestro en economía por la London School of Economics, y ahí ya les sonará la relación que puede tener con Philippe Aghion, y es también maestro en datos, economía y diseño de políticas por MIT. Trabaja o colabora en el Laboratorio de Acción para la Pobreza Abdul Latif Jamil y es consultor de datos para diferentes organizaciones. Raimundo, bienvenido a Peras y Manzanas. Valeria, encantado con la presentación y bueno, un saludo a toda la audiencia. Cuéntanos un poco, así en términos generales, ¿por qué se dio este premio a estos 3 economistas? Y de nuevo, no quiero que suene como que estoy minimizando, porque de ninguna manera es mi intención, pero suena, Raimundo, un poco evidente decir que pues es la innovación lo que genera crecimiento económico. Entonces me gustaría entender por qué a estos 3 economistas se les da este premio tan importante, porque quiero entender las aportaciones particulares de cada uno de ellos que los hizo acreedores a este premio, ¿no? Claro. Mira, empecemos por decir que el trabajo tiene méritos propios que ahora hablaremos, pero nosotros decimos a día de hoy que, bueno, suena obvio, ¿no? Que la innovación pues genera crecimiento, pero la razón por la que sabemos eso y entendemos eso a día de hoy es por el trabajo de Joel Mokyr, Peter Hewitt y Philippe Aghion. Absolutamente, ¿no? Es como decir, pues sí, sabemos que los antibióticos curan. Pues sí, pero claro, eso antes no se sabía, ¿no? Sí, la analogía que yo hago es con el ajedrez, ¿no? Cuando el enfrentamiento de Garry Kasparov y Karpov, todo el mundo era un experto ajedrecista y todo el mundo entendía mucho más el juego, ¿no? Ahora con la serie de Netflix, la película de Netflix, Vento de Dama, tenemos la misma situación. Entonces, no es que estos economistas, de hecho, hayan inventado los conceptos. Ahora veremos, ahora lo podemos platicar. Pero sí es cierto que, además de que su trabajo es de los más exitosos, pues es lo hacen de manera muy amena y muy sucinta, que nosotros seguimos utilizando esos conceptos a día de hoy, ¿no? Para un trabajo que se generó en los 90. Ahora, es un premio Nobel que se dividió en 2 partes, ¿no? Y la primera mitad se la dieron a uno de ellos y la otra mitad se la dieron a los otros 2. Entonces, si nos puedes explicar un poquito más por qué se dio esta división de este tipo. Claro, mira, lo que pasa es que son 2 trabajos fundamentalmente diferentes, tanto en cómo se desarrolló el trabajo como eventualmente en cómo podemos entender las implicaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Joel Mokyr, la implicación o lo que a día de hoy todavía podemos destacar y resaltar
es que hace un análisis historiográfico, ¿no? De cómo vamos nosotros los seres humanos adoptando la cultura de innovación primero y después generando innovación, ¿no? Digamos, hace un análisis histórico, no por ello menos riguroso, quiero decir. Es decir, es un gran análisis. No, sin duda debe ser riguroso. Pero no es, como ahora explicaremos en contraste con Philippa Young y Peter Hewitt, un trabajo, digamos, inserto en la macroeconomía muy formal y los modelos matemáticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de Mooker? Yo creo que las contribuciones principales son explicar muy bien cómo se da la cultura de innovación, ¿no? Cómo sucede que en un ecosistema se genera esa cultura y sobre todo cómo esa innovación va cambiando en las sociedades, ¿no? Y las formas de la sociedad. Entonces, empezamos, por ejemplo, podemos hablar muy rápidamente de la Inglaterra, digamos, de la Revolución Industrial, donde lo que hace Mooker es explicar estas innovaciones, ¿no? Cambiaron fundamentalmente la estructura de cómo la sociedad funcionaba, ¿no? Es decir, antes teníamos una estructura fundamentalmente, digamos, organizada en gremios, en ciertos talleres, ¿no? Y cómo la cultura de la fábrica es una innovación que no necesariamente es solo de las máquinas, sino también de la organización del trabajo y cómo eso generó pues una clase social particular y también como, digamos, las rentas o digamos, el dinero adicional o digamos, sí, las utilidades adicionales que se generaron en aquel momento también generaron otra clase social. Y si mal no entiendo, algo de la aportación de Mooker es que distingue entre el progreso que se genera de forma fortuita y las innovaciones que se van generando buscando precisamente la innovación, o sea, como el progreso tecnológico que se da casi de forma casual y el progreso tecnológico que se da buscando el progreso tecnológico. Y creo que eso es un cambio muy importante, porque una cosa es casi de suerte, no lo quiero simplificar, pero una cosa es casi de suerte y la otra implica recurso, implica literalmente tiempo, dinero y esfuerzo. Claro, de hecho, justo lo que comentan, lo que, digamos, el trabajo, lo que expone es que en 2000 años de humanidad, a lo mejor en los últimos 100 o 150 es donde hemos visto una sistematización más clara de estas instituciones y de esta cultura que fomenta la innovación, ¿no? A lo largo de mucha de nuestra historia, el tipo de cultura política, de cultura económica, no lo fomentaba, es decir, no permitía que se intentaran estas cosas, que se invirtieran en nuevas prácticas o en nueva tecnología. Y esto más bien fue posible, es decir, ya de manera institucional, que lo adoptaron los gobiernos en la posguerra. Pero bueno, desde hace años anteriores ya la cultura permitía bastante más innovación. Ahora, pasemos al segundo, o sea, luego los juntamos, pero pasemos a la segunda parte del premio, que es la que se da a Philippa Young y a Peter Hewitt, y en realidad y tú me corriges si estoy equivocada, por su desarrollo de la teoría de crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa. Y yo te quiero preguntar, ¿no era esta la idea de Schumpeter? Claro, a ver, vamos a distinguirlo en dos partes. Sí era en gran medida la idea de Schumpeter, que no es una sola, sino es toda una teoría, pero también hay la formalización que traen Hewitt y Young, es decir, con formalización me refiero a escribirlo en términos matemáticos y eventualmente testear, digamos, estas hipótesis que proponen estos modelos matemáticos con datos. También traen una serie de implicaciones de las que Schumpeter no habló y que son muy importantes. Entonces, bueno, primero vámonos con Joseph Schumpeter, economista austriaco, en su momento ministro de Finanzas también. El trabajo que hizo, o digamos, el libro que hizo, que se llamaba Capitalismo, Socialismo y Democracia. En este libro lo que expone de manera más como si fuera economía política que como si fuera, digamos, un paper como conocemos hoy en día de la economía, lo que expone es esta idea fundamental de la destrucción creativa, ¿no? Es decir, que no es solo que las innovaciones nos den más opciones,
sino que las innovaciones destruyen los procesos que existen actualmente en la sociedad, sobre todo, digamos, lo que se le puede llamar el establishment, las empresas y las instituciones sociales alrededor de esas empresas establecidas, y de cómo al destruirlas genera, pues por un lado, una nueva empresa que tiene un dominio, una preponderancia, pero también, pues lo que hablábamos antes, por ejemplo, con Mukier, nuevas prácticas, ¿no? Nuevas prácticas y nuevas formas de relacionarse con esta nueva forma de producir. Entonces, bueno, en el caso de Schumpeter, él empieza joven diciendo o de alguna manera analizando que el papel del emprendedor era muy importante, pero termina apoyando bastante más la empresa consolidada, la gran empresa, y parte de lo que él comenta es eso, ¿no? Que esa destrucción creativa favorecía entonces a unas ciertas empresas, a unas ciertas firmas, y que estas firmas, bueno, se iban conglomerando, se iban haciendo más grandes, y digamos que ese era el principio o que era un fomento del socialismo, ¿no? Ese es como el devenir que él entendía que existía. Y Peter Howitt y Philippe Aghion, al formalizar este modelo y ver todas sus implicaciones, se dan cuenta de que pues esto no es necesariamente así. Es uno de los tantos posibles resultados, ¿no? Ahora, Philippe Aghion y Howitt, ¿trabajaron juntos o es trabajo separado en el mismo sentido? No, es trabajo conjunto. De hecho, es trabajo conjunto y deliberado para modelar matemáticamente o pasar, digamos, a términos matemáticos estas ideas de destrucción creativa. Es decir, ahora, tú fuiste alumno de Philippe Aghion. Así es. A ver, cuéntanos de esa experiencia. Bueno, Philippe Aghion da clase en INSEAD en Francia y también en London School of Economics. Hasta donde sé, bueno, es un gran usuario del Eurostar, ¿no? Que atraviesa hacia Londres y de regreso. Entonces, él ya tiene bastantes años dando una clase que se llama Contratos y Organizaciones, que va a sonar pues muy managerial, ¿no? Muy de administración, pero no lo es. Es una clase enormemente difícil, fundamentalmente de teoría de juegos y otros constructos económicos y matemáticos, organización industrial, etcétera. Y bueno, tiene tiempo dando esta clase, la segunda parte de esta clase. Ahí lo conozco, hay que decir, fue un alumno más, ¿no? Pero por el tema que yo escogí para hacer mi disertación, pues tuve la oportunidad de que me asesorara algunas veces, de convivir un poco más con él. Te puedo contar que es una persona, es un hombre muy francés en el estereotipo que tenemos en Latinoamérica sobre los franceses, es decir, meticulosa, refinada, ¿no? Es una persona que también encuentro muy sensible y muy pasional. Y en este estereotipo que encaja, también hay que decir que es una persona muy brillante, al menos en dos sentidos, ¿no? Tiene una mente rapidísima, por un lado, apenas le terminas la oración o le preguntas algo, ya te está contestando. Y por el otro lado, también tiene esta habilidad de hacer que estos modelos matemáticos tengan un sentido real, ¿no? Tengan un sentido que explica realmente la conducta económica, ¿no? Entonces es una persona que, además de que tiene muchísimos años trabajando en esto, es muy hábil, al menos en esas dos facetas que yo lo pude conocer, ¿no? Como profesor y como asesor. Bueno, entonces me parece interesante tu perspectiva, porque es bien distinto hablar de un economista que en algún momento leíste o que leíste incluso después en la prensa, ¿no? Porque se ganó un premio, a trabajar o haberlo conocido de cerca y ver un poco más pues su forma de trabajar y su forma de aproximarse a las cosas, su forma de pensar al final del día. Entonces me gustaría que nos contaras cómo, o sea, este trabajo de Aghion y Howitt, ¿por qué les interesó probar o desarrollar matemáticamente las ideas de Schumpeter? A ver, tenemos que dar, creo que un poco de contexto. Digamos, la literatura económica, primero, la primera que habla, digamos, de este crecimiento de las economías con Solow, en este caso el llamado modelo de acumulación de capital, no explican realmente por qué crece una economía, ¿no? Sino nos dice, bueno, cómo se deben
colocar los recursos en una economía para que sea lo más eficiente posible. Pero no nos dicen de dónde crece, ¿no? Y habían existido varios intentos para explicar este crecimiento, ¿no? Particularmente el más notable es de otro economista y premio Nobel, Paul Romer, que, bueno, él decía, bueno, existen empresas que con esta acumulación de capital humano y de otros tipos, hacen una variedad de productos, ¿no? Pero Aghion y Howitt no encontraban esta explicación suficientemente buena porque, bueno, entre otras cosas, se llega básicamente a la conclusión de, bueno, al final del día existe un límite a la variedad que hay y está determinado, digamos, por los mismos principios que solo 20 años antes había dicho que eran los principios fundamentales de por qué ocurría. Entonces, lo que hacen estos economistas es, y esto es importante y es creo que anecdótico y bueno, Philippe Aghion es una persona muy microeconómica, es decir, es una persona muy centrada en la matemática fina y en la cuestión fina de la microeconomía y de cómo esa microeconomía, digamos, cuando la va sumando y agregando se convierte en macroeconomía, y Howitt es bastante más un macroeconomista. Entonces, digamos que hicieron ese clic y ambos, digamos, no sé la razón puntual, no creo que no la ha dicho en una entrevista, pero bueno, tenían en mente las ideas de Schumpeter y lo que pensaron es, bueno, cómo generamos un modelo que explique esas ideas en digamos, de una forma simple, con los menos elementos posibles que muestren la conducta que nosotros estamos buscando, ¿no? Y bueno. Ahora, me parece el premio y el trabajo por el cual se da el premio me parece sumamente interesante en la coyuntura que vivimos en México en este momento. Sobre todo la parte relacionada con innovación, ¿no? Y esta parte de, pues sin progreso tecnológico va a estar muy difícil que crezcamos. Y lo comento porque de repente veo que tenemos ciertas añoranzas por formas de producir de otro momento que pueden ser muy bonitas desde una óptica, ¿no? Pero que al final del día no te van a llevar a crecimiento económico. Y si quieres crecimiento económico, la innovación se vuelve parte. Y entonces, si uno de los objetivos es tener crecimiento económico, y yo escucho que sigue siendo un objetivo, incluso a pesar de todo lo neoliberal que pueda considerarse el término, sigue siendo un objetivo, sigue siendo la variable con la que se utiliza para todo, ¿no? Básicamente para planear todo. Y en ese sentido es, bueno, ok, si esa va a ser la variable que nos va a permitir movernos como sociedad al final del día, pues vamos a tener que innovar. Y la pregunta relevante es, ¿y cómo se llega a ese proceso de innovación? Porque regresas un poco a Solow y a Romer, que Solow decía, bueno, pues esto es casi una variable exógena, ¿no? Cae del cielo el progreso tecnológico, ¿no? O sea, cae, es magia, ¿no? Aparece el progreso tecnológico y creces. Y Romer dijo, no, hay que hacerlo endógeno y entonces puede ser capital humano y sí, lo podemos hacer endógeno, pero se vuelve también poco tangible, porque ¿cómo lo mide? O sea, ¿qué es ese? O sea, lo puedes describir matemáticamente, pero en la práctica, ¿qué es eso? ¿No? Y por eso el premio que se da en esta ocasión me parece muy aplicable a lo que está viviendo el mundo, quizás Europa, sin duda. Me parece que para Europa también es un gran foco rojo, decir, hey, ¿no? Sin innovación no vas a poder crecer, ¿no? No quiere decir que con innovación ya esté garantizado el crecimiento, pero sin ella sí está garantizado que no vas a crecer en el largo plazo de forma sostenida, ¿no? Y para México me parece que es una lección de otro tipo, pero es una lección importante, porque me parece que no le estamos dedicando lo que le tendríamos que dedicar a esos procesos de innovación. Y esos procesos de innovación no caen del cielo, no son variables exógenas, no son solo golpes de suerte, ¿no? Se tiene que invertir en ellos. Y las inversiones en esos procesos en muchas ocasiones toman mucho tiempo y son muy costosas.
Y no le estamos dedicando los recursos públicos ni los privados, aunque los privados quizás más, porque tienen un interés distinto, ¿no?, a generar esto que pueda estar ocasionando o produciendo innovación continua. Entonces me gustaría escuchar tu forma de pensar en este sentido, de qué tiene que ver el Premio Nobel de Economía en ese momento con lo que está viviendo México. Claro. Bueno, a ver, para decir primero que los ganadores, en particular a Guión, pero también Howitt en su momento, han hablado y han extendido, digamos, las implicaciones de su modelo original, ¿no? Entonces, una de las primeras es el papel que juega el gobierno o el papel que juegan las instituciones del Estado. Ahora veremos en, digamos, potenciar las conductas de los innovadores que nos sirven e inhibir o, digamos, desalentar las que no nos sirven, ¿no? Por un lado. Y por el otro, también es cierto que hay, digamos, otra variable u otra, digamos, otra coyuntura que es, pues, los niveles que tenemos a día de hoy de inversión, ¿no? Estaba leyendo que en América Latina la inversión en I+D o en investigación y desarrollo con respecto al PIB promedio es de 0.6%. En México es como de 0.37% del producto per cápita, cuando en Estados Unidos es del 3.6% y en Europa es aproximadamente de 2.4%, ¿no? Y el mundo en general 2.5%. Entonces estamos hablando de que comparativamente tenemos muy poca inversión, y el problema no es solo la inversión a día de hoy, ¿no?, o en los últimos 5 años, sino en las últimas décadas, pues tenemos, digamos, un atraso en adopción tecnológica importante. Por ejemplo, el Banco Mundial estaba diciendo, hizo un estudio donde lo que hacen es, bueno, si pasas la productividad en la frontera o digamos en el límite que existe a día de hoy con respecto, es decir, estamos aquí en América Latina, estamos abajo, ¿no? Y si la subes a nivel europeo, se explica aproximadamente 86% de la diferencia digamos, en el ingreso per cápita que hay entre un país y el otro, ¿no? Entonces, una región y la otra. Entonces, ahí tenemos un problema, pero también el Banco Mundial habla de una paradoja de esta inversión, ¿no? La paradoja es, estamos en un nivel de atraso en algunas industrias tan grande que adoptar el siguiente paso, que no es a lo mejor la tecnología de punta, pero que nos va a llevar más cerca, ¿no? A lo mejor una forma de producir, no sé, vamos a pensar, no sé, en la industria acerera, ¿no? Si en vez de adoptar, por ejemplo, prácticas gerenciales modernas, nada más, si digamos los inversionistas y en general la inversión piensa en innovar, pues a lo mejor esa visión de innovar está muy lejos, ¿no? Y lo que necesitamos es adopción más cercana, pero esa adopción más cercana de tecnología a lo mejor no alcanza, ¿no? Es decir, no alcanza para hacer la empresa competitiva, ¿no? Para etcétera. Entonces, digamos, hay una brecha importante que genera una paradoja de eso. Y la otra parte de las instituciones es que, bueno, hay por lo menos 3 niveles de instituciones, ¿no? El primero y más básico es los derechos de propiedad, en general, cómo funcionan las patentes, cómo funcionan las industrias en general, y después, más particularmente, cómo funciona la competencia económica en esas industrias, ¿no? ¿Cuáles son los entes reguladores que hay? En este caso, en México, bueno, sabemos la dificultad que hay con los organismos autónomos actualmente, pero eso es fundamental y es parte del ecosistema de innovación. Y el tercer paso que desafortunadamente tenemos muy poco, son las instituciones que fomentan la innovación, tanto en investigación básica como aplicada, como después en concreto ya en los proyectos productivos, ¿no? Entonces, en esta serie o en este escalafón, si no se tiene la primera, no se puede tener la segunda, y si no se tiene la segunda, difícilmente se va a tener la tercera. Entonces, al no existir un marco institucional sólido donde podamos fomentar esta innovación e incluso fomentar adopción tecnológica, no necesariamente innovación, digamos, es donde hay una carencia más grande de ese entorno que nos puede llevar, si no a innovar en el corto plazo, por lo menos sí a una adopción tecnológica más fuerte, ¿no? Adoptar tecnologías que incluso ya no tienen patente, por ejemplo,
Sí, adoptar tecnologías ya desarrolladas antes de desarrollar la propia. Que hay que decir que algunos países asiáticos empezaron sus procesos de innovación así, adoptando tecnologías desarrolladas por otros, volviéndose ultra eficientes en esa adopción, al grado que pues se volvieron capaces de innovar muy rápido, ¿no? Que creo China lo hace todo el tiempo. China todo el tiempo, ¿no? Este juego de alcanzar a la frontera, si me permites, para tu audiencia, por lo civil o por lo criminal. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Y ahí yo creo que México tendría que aprender una lección, o por lo menos reflexionar algo, porque México, desde luego, no es el mismo país que era hace muchos años cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, pero el valor que agregamos a las manufacturas es básicamente el mismo. Y creo que eso nos debería de dar mucho que pensar, ¿no? Porque hay algo que no estamos haciendo que no nos ha permitido pues ir agregando más valor a la industria que es súper potente en México, que es la industria manufacturera. Pues Raimundo, muchísimas gracias. Fue un gustazo conocerte y un gustazo platicar contigo sobre este Nobel de Economía más reciente a estos 3 economistas, que me parece que el tema es interesantísimo, ¿no? Innovación, progreso, tecnología, destrucción creativa en un momento interesante del país. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en Peras y Manzanas, Raimundo. Valeria, encantado, y pues muchas gracias a la audiencia por darse el tiempo de escuchar sobre innovación, que parece muy evidente, ¿no? A día de hoy, pero como vimos, es fruto, digamos, del trabajo que se hizo en los 90 y que se siguió haciendo y se sigue haciendo a día de hoy. Así es, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.